Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación empresarial generado por la Fundación Unipymes y Latin Pyme. Estos espacios tienen como objetivo brindarles herramientas para su crecimiento personal y empresarial. Mi nombre es Nicolás Bautista y los voy a estar acompañando en la conducción de esta charla empresarial. De antemano les doy las gracias por siempre acompañarnos con todos estos temas de diferentes valor empresarial para todos ustedes. Y ahora sí, le doy el paso al experto invitado al día de hoy. Él es Néstor Quiroz Mejía, abogado especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales con más de 10 años de experiencia en las áreas de gestión humana. Néstor, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, para todos los asistentes, buenos días. La idea entonces, como les decía antes, es lograr tener un conocimiento completo de lo que es el acoso laboral, algo que está regulado en la ley, en este caso en la ley 1010 de 2006, ¿sí? Y tiene, digamos que hay unos antecedentes importantes en el tema de acoso laboral. ¿Qué es entonces un acoso laboral? Porque muchas personas digamos, presentan denuncias por acoso en sus empresas, en sus organizaciones, incluso ante el Ministerio de Trabajo. Y a veces muchas no salen avante. ¿Por qué? Porque no conocemos bien qué es lo que es el acoso, ¿cierto? El acoso laboral se dice, y incluso la misma ley lo reza así, toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador, por parte de un empleador, un jefe, un superior jerárquico inmediato o mediato y hasta un compañero de trabajo, incluso de un mismo subalterno. ¿Cómo puede pasar esto? Pues pasa en algunas organizaciones que los subalternos acosan a los jefes, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo. Incluso hoy por hoy el tema del acoso laboral se ve mucho con el tema estrés, ¿sí? Y muchas de las consultas por medicina de origen sea laboral o común van encaminadas hacia el tema estrés, hacia las enfermedades mentales y muchas salen de acá, del acoso laboral. Hay personas que por no perder su vínculo laboral pues no denuncian, hay personas que por tener un trabajo estable, se aguantan muchas cosas y esas cosas hacen que, que el cuerpo las transforme en forma de estrés y enfermedades. Entonces, es una conducta persistente y demostrable. En derecho, los abogados tenemos un dicho muy común y es que hay que probar, ¿sí? Dadme las pruebas y te daré el derecho, es el dicho. Y tenemos que tener claro que esas conductas también tienen que ser demostrables, ¿sí? A veces no tenemos la forma, entonces toca acudir a los testimonios, pero digamos que la conducta persistente, o sea, por una sola vez que te dijeron algo, pues tal vez era una retroalimentación, una forma digamos, regaño, entre comillas, y te lo dijeron una vez y ya eso es una cosa, eso no es una cosa, la conducta debe ser persistente, a no ser que sea pues algo muy grave en cuanto que sea solo la primera vez, pero de nuevo, tiene que ser demostrable, ¿sí? Demostrable, las pruebas, ojalá los escritos, muchos, hoy por hoy como se maneja tanto el tema WhatsApp o mensajería de texto, llámese Telegram, WhatsApp o las que haya, incluso por medio de correo electrónico. Entonces, muchas personas escriben por ahí, esos mensajes es bueno guardarlos. Incluso ahora que hay una forma en WhatsApp de que se borren los mensajes cada X tiempo, pues es bueno tomar un pantallazo entonces de lo que escriben y esa forma es una buena forma de probar. Y hoy los jueces en cualquier rama del derecho están aceptando, incluso la misma Corte Suprema y la Corte Constitucional han aceptado el tema de los pantallazos de WhatsApp, ¿sí? Y de las diferentes redes, incluso los correos electrónicos como prueba. Entonces, probar hoy por hoy ya no es tan difícil como antes. Ya el tema, si van a grabar una llamada, para que esa grabación pueda ser legal, pues le tienen que decir a la persona que la llamada está siendo grabada, ¿sí? Por eso cuando ustedes la llaman de cualquier entidad,
a ustedes como usuarios de cualquier tema, saliéndonos un poquito del acoso laboral, cuando los llaman de cualquier lugar, les dicen la llamada está siendo grabada y monitoreada, ¿cierto? Porque usted debe saber antes de que la llamada está siendo grabada y monitoreada. Ahora, de lo que se escribe, pues se entiende que usted tuvo la intención de escribirlo y por eso no es necesario pedir permiso para tomar el pantallazo, por ejemplo. Antecedentes. Bueno, el tema de la ley 1010 le da vida a lo que es el acoso laboral, ¿sí? Pero en Colombia, digamos, no se trató de una forma directa el acoso laboral, sino que se trataba a través del Código Sustantivo de Trabajo, en los numerales 5, 6 y 9 del artículo 57, y en el numeral 9 del artículo 59, ahí esos artículos del Código Sustantivo de Trabajo, digamos que era por el medio, eran el medio por el cual las personas podían llegar a denunciar un acoso, ¿cierto? Digamos que la ley los protegía. Y también está el artículo 7 del decreto 2351 del 65, en donde el acoso laboral estaba ahí dentro de la normatividad laboral. Sin embargo, en el año 2000 con la ley 599, que es nuestro código penal, el artículo 29, en el artículo 210A del código penal, pues se declaró como como delito. Se declaró como delito, se tipificó como delito, y en la ley 1257 también, ¿sí? Que fue una adición al Código Penal. Entonces ese artículo 29 de la ley 1257 pues tipificó como delito el acoso laboral. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con lo que escribimos, porque hasta puede llegar a ser un delito y pues, estar en un problema legal mucho más grave que solo el laboral. Entonces, es importante que lo tengan en contexto para que sepan que el acoso laboral no solo es laboral, sino también es un delito tipificado en la ley penal. A ver, hay varios tipos o modalidades de acoso, ¿sí? Como para ponerlos en contexto, el maltrato laboral, los actos violentos contra la integridad física o moral, ¿sí? Acuérdate que hay personas dentro de sus organizaciones que son muy primarias, ¿sí? Y que tratan a la gente de una forma muy grotesca e incluso tienen violencia física contra las personas, ¿sí? En ese punto, esos actos violentos constituyen, incluso sin ser repetitivo, constituye un acoso laboral, ¿sí? Sin ser repetitivo. Discúlpenme que justo ahí un poco de bulla acá afuera de la oficina. Entonces hay actos violentos contra la integridad física o moral. Eso contra la integridad moral también es un tema muy delicado, sobre todo por tema de valores. O sea, si usted es una persona religiosa que tiene una creencia y usted como empleador se burla de esa creencia, pues va a tener problemas también muy serios en cuanto al tema de modalidad de acoso, de maltrato laboral. Las expresiones verbales. Yo sé que muchas personas, incluso con los compañeros, pues charlan, ¿sí? Pero ojo con las charlas, porque las charlas también pues, le dicen a las personas de X etnia, ¿cierto? Tal, y le sueltan el frutazo entre mis compañeros y las personas, aunque usted los vea sonriendo, pueden llegar a denunciar cosas, ¿cierto? Los grupos de WhatsApp, crean grupos de WhatsApp y a través del grupo de WhatsApp pues se dicen groserías y tratan mal a otras personas y eso puede ser intimidante para ellos, puede ser, pues, tiene lugar a denuncia como acoso laboral. Entonces deben poner mucho cuidado en el tema, en que esas expresiones no solamente físicas, sino contra la moral, la libertad físico-sexual, las expresiones verbales, como lo acabo de explicar. Néstor, disculpa, te interrumpo, se te fue un momento el audio. Ya están ahí. Bien, ¿no? ¿Qué dices? Hola, hola.
Ahí te escuchamos, pero bajito. Ahí, tal. Espérate, yo miro, a ver. Ahí puedes hablar, por favor. Ahí me escuchas mejor. Un poco, la verdad es que se escucha un poco el aire porque tienes el micrófono muy pegado a la boca. No sé si... No, pero tal vez te están fallando los audífonos porque se te escucha... No, ahorita ya no te estoy escuchando. Ahí me escuchas mejor. Sí, puedes hablar otra frase, a ver. ¿Qué tal ahí? Sí, ahí te escuchamos bien. Hola, hola. Ah, disculpe. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, ahí te escuchamos. Listo, perfecto. Entonces, no sé dónde me quedé. Nicolás, de pronto me puedes... ¿Hasta dónde me escucharon? No, sí, estabas aquí empezando esta diapositiva. Ok, entonces, bueno, como les decía, el tema de las expresiones verbales injuriosas o ultrajantes que lesionan la integridad moral, la intimidad. Nosotros somos muy amigos de meternos en la vida de las personas y eso es algo también muy malo. Estar metido o dando opiniones. A veces las personas con las opiniones también se sienten ultrajadas y de eso hay que tener mucho cuidado. O sea, hoy por hoy y sobre todo con lo que escribimos, debemos tener muchísimo cuidado. El buen nombre o tendientes a menoscabar la autoestima o la dignidad. La autoestima, como les digo, nosotros sobre todo los países somos de una cultura muy gozadora, donde, digamos, nos burlamos de las personas por su etnia, por su tamaño, no sé, por, por su obesidad, por todo, tendemos a eso y esto en el lugar de trabajo pues puede hacer sentir mal a las personas y pueden generar una denuncia por acoso laboral. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esto. Otra modalidad de acoso, discúlpenme, la persecución. Esta persecución laboral tiene una connotación muy importante y es que esta sí es una conducta muy repetida, ¿cierto? O evidentes de descalificación. A ver, digamos que las personas que son jefes, las personas que son jefes en cada una de las empresas tienden a no reconocer tanto el trabajo de las personas, sino más bien cuando cometen una falta, entonces ser muy descalificado. No, es que eso, pues descalificar el trabajo de las personas. Entonces, no sirve o usted, y acá utilizamos mucho el usted y el siempre y el nunca. Usted siempre hace lo mismo, usted siempre comete un error, usted nunca hace su trabajo como es, usted nunca ve esto, nunca ve lo otro. Cuando esas conductas son repetidas, ¿sí? O descalifican a la persona, también puede llegar a ser acoso laboral. Las críticas burlonas o peyorativas, o con eso, muchachos. Eh, Como les decía, sobre todo el tema, yo veo mucho acá el tema de las etnias, ¿cierto? Negro y pues, yo no sé qué, ¿sí? Enano, yo no sé qué. Ese tipo de cosas, muchachos, evitémoslas con compañeros de trabajo, pero acuérdense que el acoso laboral también puede venir desde los compañeros. Pues uno lo ve mucho en las charlas pues, del almuerzo, en donde las personas comparten un rato entre todos y tienen como la libertad, pero se convierte también en burlas peyorativas hacia las personas y pues hay personas que se sienten mal, hay personas que están viviendo momentos difíciles y eso las hace sentir mal, entonces tengan mucho cuidado, porque ser sujeto de acoso, como les digo, también puede ser la persona que realiza el acoso, también puede enfrentar un proceso penal y eso es delicado, muy delicado. Las cargas excesivas de trabajo, hay empleadores que no se miden, hay empleadores que no saben cuál es el nivel de actividad de su gente, ¿cierto? Entonces, al no tener conocimiento de ese nivel de actividad, hace que la carga de las personas se aumente. Entonces viene el estrés
y después viene porque no está cumpliendo, ¿cierto? Y hacen procesos disciplinarios por usted no estar cumpliendo, cumpliendo las expectativas laborales. Entonces, digamos que esas cargas excesivas de trabajo también generan un acoso y si un empleador, por ejemplo, hoy me tocó en una empresa que tenían 2 personas para un cargo, pero resulta que empezaron a bajar las ventas y le dieron, juntaron los departamentos y le entregaron en un solo cargo haciendo dos roles, cumpliendo 2 roles. Eso hizo que la carga se implementara, porque si bien bajaron las ventas, pero la operación no bajó. Y eso hizo que la persona que estaba a entrar a 5 de la mañana y salía a 10 de la noche, entonces como era dirección, confianza y manejo, pues de malas. Y yo creo que las personas también tienen una vida privada, una familia, y así sean personas solteras que vivan solas, pues ellos mismos son su familia y tendrán cosas que hacer. Y entonces ya el tema de ponerse la camiseta, y lo que dicen por ahí de que le cambiaron el nombre a la esclavitud y ahora le llaman ponerse la camiseta, ¿cierto? Entonces los empleadores también deben cuidarse de eso y deben de cuidarse de tener en sí mismos cargas excesivas de trabajo. Es un tema delicado que se debe estar revisando por parte de la organización. Los cambios repetidos, es decir, yo pongo una persona como Juan de Queso Maluco, me tocó una organización, no, muévala para tal parte, muévala para tal punto de venta, muévala para este, muévala para lo otro, para que la persona se aburriera y se fuera. Esos cambios repetidos y caprichosos sin tener una razón de ser, desmotivan a la gente porque son puntos que quedan muy lejanos a la casa, que tienen las personas que madrugar más, que llegan mucho más tarde, que duran 2, 3 horas en el transporte público, más las 8 horas del turno, a veces más las horas extras. Entonces, mire cuánto se convierten en días de 16 horas laborales. 16 horas laborales que nadie quiere, ¿sí? Y que eso incluye fines de semana. Entonces, eso es muy desmotivador y eso en sí, per se, puede llegar a ser una situación. Discriminación. Entonces, lo que les decía al principio, el trato diferencial por temas de eh, género, el género, sobre todo se ve con las personas que tienen tendencias de homosexuales y demás, a ser muy discriminados en el trabajo, ¿sí? La raza pues uno muchas veces en las organizaciones ve que a las personas de tez oscura, de tez morena, eh, los tratan de una manera diferente, ¿sí? Como si no, o sea, como si fueran diferentes realmente al común, o sea, por tener simplemente un color de piel diferente, tienen un trato diferencial con ellos y no es el trato más amable y no es el trato más, digamos, más digno con las personas. Tenemos que entender que el trabajo debe ser digno, ¿no? Porque se supone que la esclavitud se acabó y que el trabajo debe ser un trabajo digno. Y que vos llegues al trabajo y te empiecen a tratar mal por tu raza, por tu género, por tu origen familiar. Hoy se ve mucho, hoy los colombianos que tenemos pues, personas de otro país o de otros países acá que abundan, ¿sí? Dentro del territorio nacional, pues ya se convirtió en xenofobia esto y vamos generalizando, ¿sí? O sea, como hay trabajadores buenos colombianos, hay trabajadores malos colombianos, como hay trabajadores buenos venezolanos, habrán trabajadores malos venezolanos, o sea, como hay trabajadores buenos canadienses, habrán malos canadienses, ¿sí? Nosotros no podemos generalizar un país porque una persona simplemente hizo mal su trabajo en determinado periodo. Nosotros tenemos que ser muy, muy objetivos, ¿sí? Las empresas tienen que evitar eso. Las empresas tienen que a través de sus organizaciones, dentro de sus eh, reglamentos internos y políticas, tratar de que esto acabe porque las personas, ¿sí? Y no sé si han notado que los noticieros ya hablan de personas extranjeras porque es que justo estaban maltratando una etnia como tal. Entonces, deben tener mucho cuidado con eso. La religión, hay personas religiosas, hay personas que no les gusta bailar,
por ejemplo, o que su religión no se los permite, y entonces los compañeros son, vamos a bailar, y la persona no, y empiezan a burlarse de ellos. Vamos a hacer esto, y la persona dentro de su convicción religiosa no lo tiene, entonces se empiezan a burlar de ellos, y es lo mismo que el tema político que izquierda, que derecha, entonces unos se van contra otros, eso se vuelve una discusión, incluso las empresas tratan muchas veces dentro de sus reglamentos internos de trabajo, sesguen un poquito eso y ponen como una falta el tema de hablar de política o de religión porque es un tema delicado. Entonces tienen que tener también mucho cuidado con esto, muchachos. No, yo creo que el ser humano con su libertad, pues, desde que no le haga daño a otra persona, creo que puede hacer lo que quiera con su libertad, ¿sí? Entonces tienen que tener mucho cuidado con esto. Listo. Tenemos el entorpecimiento laboral. Mire que esta acción de entorpecimiento laboral es bien importante. ¿Por qué? Porque es una acción, ¿sí?, tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor, hacerla más gravosa o retardar. Ejemplo, ocultan la materia prima, perdón, los documentos o instrumentos del trabajo, destruyen u ocultan información, correspondencia o mensajes. ¿Para qué? Para que las personas no puedan cumplir con su labor y tengan la empresa la facultad disciplinaria de tomar acciones. Esto también, esto pareciera que no, pero se ve. Y se ve con lo que dije anteriormente, con las personas de otras etnias, de otras razas, de otros géneros, en donde se lo entorpecen. O sea, hay personas que de verdad tienen este tipo de acciones y de actuaciones. Entonces, es un tema muy delicado dentro del acoso laboral. Entonces, mire que es un universo, mire que vamos sumando muchas razones, muchos tipos y modalidades de acoso, porque es algo que se venía presentando hace mucho tiempo. Digamos que la ley es relativamente muy nueva, tendrá 17 años la ley, y ya hay condenas de acoso laboral a las empresas, ¿sí? Y hoy por hoy es un tema de protección por parte de la legislación nacional a esas personas que sufren el acoso, y las protegen y tienen fuero. Hoy por hoy hay un fuero para el acoso laboral. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque también usted en una acción que pueda generar un acoso laboral mete en problemas a su empleador, y su empleador ahí podría tomar acciones contra usted. Bueno. Inequidad laboral. Esto, bueno, a ver, digamos que el Observatorio Nacional para lo Laboral, inequidad, discúlpenme, yo me hago. Inequidad laboral, entonces, asignar funciones o quitarlas con menosprecio del trabajador, lo que les decía 4 slides atrás. No, esto le quedó grande. Esto de verdad le está quedando grande a usted y nosotros se lo vamos a dar a otra persona. No, usted no sirve, usted nunca cumple bien sus funciones, usted está haciendo esto mal siempre. O sea, una persona que trabaja 8 horas y todo lo hace mal, imagínese que alguien le diga a usted después de hacer su trabajo todo un día que todo lo hace mal o que nunca cumple. Eso es muy delicado. Entonces, miremos acá ese tema. Asignar funciones o quitarlas con menosprecio del trabajador. Delicado el asunto, hay que tener mucho cuidado. Esto es de mucho cuidado. Como les decía ahora, los grupos de WhatsApp, de Telegram, han hecho que esto se incremente, y queda escrito y queda quien lo escribió, y se le puede rastrear el número a la persona que lo escribió. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Listo. Tenemos también el tema de desprotección laboral. Miren lo importante de este tema acá, porque es un tema que se ha visto ya en empresas y que han sido condenadas, sobre todo empresas del Estado, empresas del sector eléctrico y petrolero. Conductas que pongan en riesgo la integridad y seguridad del trabajador, órdenes y funciones sin requisitos mínimos de protección y seguridad.
esas labores de alto riesgo y las empresas que tienen labores de alto riesgo, pues dicen, no, entonces mándelo a hacer eso, para ver si renuncia, mándelo, o incluso poniendo en riesgo la vida. Eso es muy delicado. Yo creo que eso no debería ser ni siquiera acoso laboral, eso debería ser un delito tipificado dentro del Código Penal, porque esto es gravísimo. O sea, poner a una persona que de pronto no esté capacitada para realizar determinada labor, las labores como peligrosas, determinadas como peligrosas dentro de la ley o fuera de ella, los mandan sin el más mínimo requisito a que haga esas funciones. Eso es delicado. Ahora, no entregar los elementos de protección personal sí que es delicado, muchachos. O sea, las personas pueden decidir ponerse o no unos elementos de protección personal, eso será discusión de otro espacio, pero el empleador no brindarle esos requisitos mínimos de protección y seguridad, esos elementos de protección personal, hacen que también se configure un acoso laboral. Entonces, es un tema muy delicado, muy delicado, el tema de los elementos de protección personal, las charlas de seguridad y salud en el trabajo, la protección que se le brinde al trabajo en cuanto al entrenamiento y la formación que se le den para su cargo. Incluso muchas personas las mandan a hacer un trabajo sin haberla entrenado, y eso también puede llegar a generar algo dentro del acoso. Entonces, es de mucho cuidado, es de tener siempre el ojo muy abierto, porque los empresarios confían en las personas que tienen, cierto, que ponen a dirigir las empresas. No todos los empresarios dirigen sus empresas, ¿cierto? Ponen un gerente, ponen un CEO, un manager, un director general, y ese director general pues toma se toma ciertas atribuciones, ¿cierto? Entonces, como se confía en esas personas, hay que hacerle seguimiento también, desde el CEO hacia abajo, porque eso viene en cascada, de que las personas sí estén cumpliendo, porque la que va a pagar ahí es la empresa, y bueno, y las personas, como jefes, también pueden llegar a pagar. Y es el delito que les comentaba de las primeras diapositivas. Bueno, tenemos los sujetos aquí activos y pasivos del acoso, y los partícipes del acoso. A ver. Los sujetos activos, ¿quiénes pueden ser? Los gerentes, los directivos, los supervisores y otros con dirección y mando. Muchas veces los supervisores son personas, digamos, con poca educación, para no ser peyorativo en mi forma de decir las cosas, pero que les dan mando. Ejemplo, en la construcción se ve mucho. El maestro de obra, ¿cierto? Y el maestro de obra tiene a su cargo los ayudantes rasos, los ayudantes entendidos, ¿cierto? Pero como son personas, de pronto, no todos, pero hay personas ahí con poca educación, entonces son personas que son muy fuertes para entregar, las instrucciones. Y eso es muy delicado, porque debemos preservar la integridad del ser humano. O sea, más que todo somos seres humanos, y yo creo que a ninguno le gusta que les digan las cosas de mala manera, o que los maltraten de palabra, ¿cierto? Incluso físicamente. Y eso se ve mucho en el sector construcción, porque a mí me ha tocado verlo. Estos sujetos activos del acoso son por lo general, o sea, esto es una generalidad, pero hablábamos al principio que los compañeros también pueden generar acoso, ¿sí? Los compañeros pueden generar acoso, incluso un subalterno puede generar acoso hacia un superior, en una línea ascendente. Entonces, esta es la generalidad, pero no es lo único. Acoso se puede sentir desde cualquier parte, ¿sí? Entonces también hay una generalidad. Los trabajadores, los sujetos pasivos del acoso, ¿quiénes serían entonces en este caso? Serían los trabajadores vinculados laboralmente y los jefes. O sea, hay directores y gerentes que tienen jefes a su cargo, y esos también, digamos, todas las personas que estamos vinculadas laboralmente podemos ser sujetos de acoso. ¿Se pueden ser sujetos de acoso? Sí.
Entonces, y eso es un concepto del Ministerio de Trabajo. Todos, el que tenga un contrato laboral, acá se excluyen las personas por prestación de servicios, acá se excluyen las personas, los aprendices. Muchas veces me han preguntado, ¿los aprendices son sujetos de acoso? Yo lo miraría con lupa. ¿Por qué? Si bien los aprendices están bajo otra modalidad, bajo otra ley, la ley 789 del 2002, acosar a una persona de estas y hacerle sentir el rigor, porque me tocó ver una empresa que acosaba a un aprendiz. Si bien no está en la ley y está por fuera de la legislación de la ley 1010, pues la Corte Constitucional lo amplía y tienen que tener mucho cuidado con el acoso a los aprendices porque también puede ser sujetos de acoso sin estar dentro de los sujetos pasivos del acoso que están dentro de la ley. Entonces, cada caso es muy diferente, ¿sí? En derecho no manejamos, hay generalidades, pero digamos que se manejan los temas de diferente manera. Cada caso es totalmente diferente, aunque sea muy parecido. Entonces, tienen que tener eso muy en cuenta, las personas que me están escuchando. Partícipes del acoso son aquellos que provocan, inducen o favorecen el acoso, o quienes no cumplan requerimientos o amonestaciones de los inspectores de trabajo. ¿Sí? Provocan, inducen o favorecen el acoso. A veces yo soy simplemente, sí, yo saco la risa de cualquier chiste que hicieron de otro compañero que no me gustó y yo soy partícipe porque yo no me paro y me voy, yo me quedo ahí riéndome de él y a las personas no les gusta. Y eso también es favorecer el acoso, o sacar, mira lo que hizo aquel, y el otro que se lo goza, pues, usted lo mandó, el otro se lo gozó, pero también fuiste partícipe del acoso. Es un tema muy largo, el tema del acoso laboral. Hoy lo resumimos, traté de traerle como lo más sustancioso en temas de acoso, porque es un tema, como les digo, largo. Es una ley, digamos, no muy larga, pero que tiene muchos matices, ¿sí? Entonces, bueno, también en las conductas hay unas conductas que no constituyen acoso. ¿Sí? Hay unas conductas también, porque los empleadores también, todo lo duro para los empleadores, pero hay unas conductas que no constituyen acoso, ¿sí? Y muchas veces los procesos disciplinarios. Eso se ve mucho en los procesos disciplinarios. ¿Por qué? Porque resulta que usted comete una falta, a los 2 días cometió otra, a los 2 días otra. La empresa, dentro de su potestad disciplinaria, puede hacer el proceso por cada una de esas cosas. Y entonces sienten que cuando hacen un proceso seguido, ¿sí? Tras otro, es una situación de acoso, y eso no es una situación de acoso. Si el tema está aprobado y el empleador está haciendo un proceso disciplinario por lo que está probando, entonces no viene a ser acoso, ¿cierto? Las exigencias se hacen el empleador entre lealtad y fidelidad, o sea, ¿usted cómo va a sacarme los volúmenes de venta de la empresa y va a quedar tranquilo? Pues yo le puedo hacer el reclamo, ¿cierto? Todas esas exigencias de lealtad y fidelidad de la empresa, ¿cierto? Para que se cumpla la labor. Es que las empresas tienen la facultad disciplinaria también. Muchas veces también vemos eso mal, pero no está mal porque realmente la empresa necesita disciplina, la empresa necesita unos cumplimientos. La empresa, aunque hay empresas, por ejemplo, que acosan a su personal, perdón, subiéndole los presupuestos de ventas cada mes. Y eso tampoco está bien. Sí, entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta y básicamente porque se pueden llegar a confundir las cosas entre la facultad disciplinante del empleador y las personas que lo reciben lo pueden sentir como acoso y puede que no sea un acoso, ¿cierto? Entonces es muy importante el asunto. Bueno, hay unas consecuencias graves del acoso, ¿sí? Hay unas consecuencias graves del acoso que están taxativas en la ley, ¿sí? Y que es muy importante, aparte del tema penal, pasan cosas. Por ejemplo, si el acosado renuncia por el acoso, se estará en presencia de un despido indirecto, ¿sí? Si nosotros leemos el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo, dice que hay una forma de despido que se llama el indirecto.
Y ese despido indirecto se da porque yo motivo la renuncia, yo entrego una renuncia motivada, lo que conocemos en derecho como motivada, y digo, es porque siento el acoso, yo presento las pruebas, yo me voy, yo no puedo más, mi salud se está empeorando, me estoy deteriorando con esto es un desgaste para mí, y esa renuncia por acoso es un despido indirecto, ¿sí? Y entonces deberá indemnizarse muchas personas. O sea, tal vez las personas con menos de 10 salarios mínimos, que la indemnización es 30 días por el primer año y 20 días por cada año siguiente, pues si llevarán 2 años, pues dirán, no, no es mucha plata. Pero hay personas que llevan 30 años en una organización y que se sienten acosados y ese despido indirecto puede llegar a ser muy cuantioso para las organizaciones y tienen que tener mucho cuidado con eso. También hay multas para la persona que realice o el empleador que lo tolere. Para eso hay unos comités de convivencia en donde se reciben unas quejas, ojalá por escrito, y en donde tienen la facultad de mirar qué está pasando, si es una situación de acoso. Si el empleador le pone la queja como acoso y la persona resulta que sí estaba siendo acosada y el empleador no hizo nada, pues también entra multa para la empresa, y esa persona la puede reintegrar a un juez laboral porque la empresa no hizo absolutamente nada para detener el acoso. Entonces, mire que quien acosa y la empresa que lo permite tienen lugar a multas y sanciones. La obligación de pagar a la AEPS o ARL el 50% del tratamiento de las enfermedades. ¿Se acuerda que yo les dije que están presentando enfermedades de estrés, enfermedades mentales, hoy por temas del acoso laboral? Pues ya hay condenas a las empresas para que paguen el 50% del tratamiento y le reintegran la persona, es decir, se la reintegran, el despido se vuelve ineficaz, tienen que pagar una cantidad de dinero y tienen que pagar el 50% del tratamiento, de todo eso que le generó el acoso a la persona en su ser, en su psiquis, en su estrés, no sé qué órgano le puede llegar a dañar con el estrés, no soy médico, pero sí se ha demostrado que el estrés tiene muchos problemas serios para la salud de las personas. Y hay una justa causa también de determinación del contrato de quien acosa. O sea, si el acosador fue una directiva de la empresa, se demuestra que hubo acoso, esto puede dar una justa causa de determinación para el acosador. Ojo con esos acosos laborales, muchachos. Se los digo porque dentro de mi rol, dentro de mi profesión, veo mucho en las empresas. Uno cree que no, tal vez no lo está viendo en la empresa donde trabaja, pero se presenta muchísimo y deben tener mucho cuidado con esto. Y finalmente, entonces, tenemos, ¿qué garantías hay entonces para esto? Garantías. Bueno, las garantías para el tema del acoso laboral, quienes hayan hecho peticiones para investigar acosos o formulado quejas o denuncias o sirvan de testigos, no pueden ser despedidos. Luego con esto, lo que yo les decía, hay una protección laboral dentro de los 6 meses siguientes a la petición o queja, siempre y cuando se verifique judicialmente. Ojo que judicialmente está hablando de jueces, ¿sí? O de fiscalía. El Ministerio de Trabajo es una autoridad administrativa, no es una entidad judicial. Es decir, que todos los conceptos que da el Ministerio de Trabajo, aunque no son vinculantes para la empresa lo acoge, sin embargo, ellos son una entidad administrativa, no judicial. Entonces ellos no declaran derechos, eso tienen que tenerlo muy claro, porque ellos no declaran derechos, simplemente ellos tienen una facultad sancionatoria a las organizaciones, pero el Ministerio de Trabajo también puede recibir la queja del acoso, ¿no? Porque la queja del acoso también la puedes presentar en la empresa por escrito, o también te puede decir al Ministerio de Trabajo presentarla, y el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de investigar, ¿sí? Pero entonces se debe verificar judicialmente el hecho. Tenemos también la temeridad. No, lo que yo les decía, no todo es acoso laboral y hay personas malintencionadas que ponen quejas por ponerlas, ¿sí? Y esto quiere decir que en la temeridad va en que las personas simplemente se inventan una queja para una protección laboral y resulta que eso no tenía fundamento, pues pueden ser lugar
pueden tener lugar a denuncias y a que el ministerio, ¿sí? O el juez laboral los multe. Y si se demuestra eso judicialmente, que eso no tenía razón de ser, tiene multa y tendría que pagar también el proceso las costas del proceso que lo llevó. Y también tiene una caducidad, ya para terminar, en Colombia hay caducidad, hay prescripción y caducidad. En este caso hay caducidad para las quejas y es 3 años. Ahora la ley 2209 del año pasado, su artículo 18 dijo que las conductas de acoso tienen una caducidad y es de 3 años después de la fecha de la conducta del abuso. Entonces, si yo pongo una queja y eso pasaron 3 años y no vuelve a pasar lo mismo, pues eso se archiva o ya caduca. Esa es como toda mi presentación, como todo lo que tenía para decirles. Como les digo, es un tema largo, es un tema apasionante y que tiene muchos matices. Bueno, Nicolás, no sé si damos lugar a las preguntas. Hola, Néstor. Hola. Perfecto, muchas gracias aquí por acompañarnos en este espacio. Voy a colocar un sondeo que acostumbramos a poner siempre en nuestras sesiones. En este momento ya está en pantalla. La pregunta es muy sencilla. El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy. Seleccionan una de las opciones y luego le dan clic al botón enviar. Vamos a dejar abierto el sondeo 1 minuto mientras todos los asistentes lo responden. Este sondeo es bastante importante para nosotros, ya que no solo calificamos la conferencia de nuestro experto, sino también la logística por parte de él. Y a los que ya votaron en el sondeo, mientras siga abierto, los invito a que dejen sus preguntas aquí para Néstor en estos minutos que nos quedan. Vamos a dejar abierto el sondeo unos segundos más. Claro que sí. Perfecto, muchas gracias a las personas que votaron aquí en este sondeo. Bueno, Néstor, tenemos aquí una pregunta de Juan Manuel Uribe. En el caso de chat, ¿solo el pantallazo es prueba? ¿Es sabido que es necesario peritaje para cotejar que el chat es real? Bueno, a ver, uno cuando presenta un proceso, ¿sí? Presenta la prueba. El abogado de la contraparte lo puede tachar de falso y se necesitaría peritaje, pero per se en sí, por sí misma, el pantallazo es prueba. De nuevo, jurídicamente se puede tachar de falso porque se cree y el juez ordenará eventualmente el peritaje o le tocará a la parte que acusa, pero como tal, en principio es prueba por sí solo. Listo, aquí tenemos otra pregunta de Claudia Casas. ¿Cómo distinguir entre quien no hace su trabajo y cuando se le solicita rendimiento de sus funciones manifiesta acoso laboral? Bueno, lo que me repite la pregunta, Nicolás, que no escuché la primera parte, por favor. Que cómo distinguir entre quien no hace su trabajo y que cuando se le solicita rendimiento de sus funciones manifiesta acoso laboral. Bueno, exacto. Entonces ahí tenemos varias cosas. Una cosa es que yo te entregué a vos un trabajo X y que tenés que cumplirlo en determinado tiempo, en determinado periodo lo tienes para cumplir y no lo cumples. Ahí estás fallando, ahí estás faltando a tu trabajo y la exigencia de que lo cumplas, no hay ningún problema en que se sea. Hay personas que simplemente se les da por procrastinar, les da por hacer otras cosas y no le ponen cuidado al trabajo. Y eso es medible porque usted los puede mirar mucho en el chat, en Facebook, en Instagram, qué sé yo, y no está cumpliendo con el trabajo y el empleador lo puede llamar al orden. Es que no todo es acoso, ¿cierto? A no ser de que te hayan puesto un trabajo que físicamente sea imposible de cumplir en el periodo que te dieron, ¿cierto? Entonces eso ya raya con el acoso. Pero si es un trabajo normal, que se puede realizar en el periodo que la empresa lo pide, yo creo que habría lugar a procesos disciplinarios si no se cumple. Listo, aquí Carolina Espina nos pregunta cómo prevenimos estas conductas de acoso en las empresas.
El reglamento interno de trabajo es fundamental y estar de la mano también con SST mirando el tema de cargas laborales. SST, también las otras áreas de la empresa donde están las cargas laborales y los reglamentos, las políticas, ¿cierto? Y el estar incentivando a que la gente denuncia, a que la gente denuncie si se siente víctima de acoso es muy importante, porque ahí demuestra la empresa que está haciendo un trabajo importante con la prevención del acoso. El del reglamento fundamental, o sea, la ley ya nos dice, bueno, póngame la ley 1010 en el reglamento, pero además dígame qué va a hacer para evitar esto. Y yo creo que el incentivar a la denuncia si se siente acosado, el tener el comité de convivencia muy activo, creo que es una muy buena forma de prevenir el acoso. Luz Mari Santa Fe Cifuentes pregunta, ¿cómo hacer llamados de atención o despedir a un trabajador sin incurrir en conductas de acoso? Bueno, a ver, por lo general en los reglamentos, por lo general, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ya realizo reglamentos donde el llamado a atención no sea producto de un proceso disciplinario porque se vuelve ya muy tedioso. Digamos que hay reglamentos en que piden que el llamado de atención sea producto de un proceso disciplinario, ¿cierto? Entonces, más bien nos vamos por el lado de la retroalimentación. Entonces, es sentarse y decirle a las personas qué es lo que se está viendo mal con las pruebas, de que no están haciendo bien su labor, de que pasas mucho tiempo en internet, pasas mucho tiempo acá y necesitamos que le entregues a la empresa lo mejor. Yo creo que es una conversación, ojalá por escrito, en una retroalimentación en donde con pruebas probatoriamente, sea con testimonio, sea con video, sea con lo que sea, se pueda entregarle a la persona la retroalimentación en debida forma. Y yo creo que cuando uno es respetuoso de las personas y del ser humano, o sea, muchachos, yo una vez, a mí me tocó hacerle un proceso disciplinario alguna vez a un líder de una banca delincuencial que estaba trabajando para una empresa y yo me di cuenta, pues obviamente el susto, pero yo creo que cuando uno se siente y trata bien a las personas y humanamente, yo creo que una persona cuando no está haciendo bien su trabajo, pues lo va a reconocer, ¿cierto? Entonces sentarse amablemente, ya tendrán sus técnicas, lo invitarán al café, algo pues, y comenzar hablándole suave, pero ya irse metiendo en el tema es muy importante y decirle, ven, no estás rindiendo lo suficiente y vamos a hacer este compromiso por escrito. Puede ser una forma, ya si la conducta persiste o el bajo desempeño persiste, pues ahí sí le hacemos un proceso disciplinario. Listo, Néstor, aquí Catalina Patiño Restrepo nos pregunta, ¿cómo se manejan entonces los casos de acoso laboral en caso de prestación de servicio? No, vea, la ley no lo establece porque el contrato por prestación de servicio es un contrato civil, ¿sí? No tiene que ver, se supone, con lo laboral. Y les digo se supone porque muchas empresas en Colombia los disfrazan, ¿cierto? Entonces, aparte pues de las funciones que debe cumplir, ¿cierto? Hay una remuneración. Digamos que la forma, la prueba reina dentro de un proceso de un contrato de prestación de servicios para un contrato laboral, la subordinación. Entonces dan órdenes y dan órdenes y dan órdenes. Yo creo que primero había que lograr que el juez declare que hubo un contrato laboral para después decir que hubo acoso, porque a prima facie o la ley estableció esto para el contrato laboral y no para la prestación de servicios. De nuevo, muchos empleadores disfrazan el contrato laboral en un contrato de prestación de servicios para no pagar seguridad social y prestaciones, y lo que resulta después es que hay un contrato en realidad que en verdad era un contrato laboral y ahí se puede demostrar el acoso, pero primero tendríamos que demostrar que era un contrato laboral, ¿no? Es la manera. Listo, aquí María Torres Godoy pregunta, ¿cómo darle manejo a un presunto acoso laboral cuando el jefe inmediato da instrucciones y tiene presencia en otro país? Ok, bueno, esta es una pregunta, digamos, para aclararlo en dos partes. La primera, toda labor que se haga en Colombia es regida bajo las leyes laborales colombianas, por más de que si usted está prestando la labor físicamente acá, pues, usted tiene un contrato laboral en Colombia, ¿cierto? Y es regido bajo las leyes laborales colombianas. Si la empresa es de otro país
y es una persona que no tiene, digamos, hay empresas mundiales, ¿sí? Que tienen presencia en muchos países y de pronto no tienen el comité de convivencia, que es una reglamentación gubernamental colombiana. Entonces ahí lo ideal sería acudir ante el Ministerio de Trabajo, lo ideal, para también protegerse del empleo. Pasan muchas organizaciones también, por ejemplo, que el gerente es el que, pues, llega una queja al comité de convivencia y uno sabe que el gerente es el que está ahí pendiente, es más, el gerente el que está acosando. Entonces yo que les diría, les sugiero, vayan más bien directamente al ministerio y presenten la queja, la denuncia de acoso y no pasen por el comité de convivencia laboral explicando esto, ¿cierto? Porque el ministerio te la va a devolver, te va a decir, ¿por qué no fuiste al comité de convivencia? Entonces tú puedes explicar, ustedes pueden explicar que, o que la empresa no tiene comité de convivencia, o que el jefe es el que está acosando y él es el que puede mandar al comité de convivencia, porque no digamos mentiras, pues los representantes del empleador siempre son puestos por la gerencia, entonces es un tema que puede llegar a generar problemas. Entonces yo les sugiero, si tienen ese tipo de inconvenientes, si ven que es un comité de convivencia que no da seguridad o no da confianza, pues diríjanse directamente al Ministerio de Trabajo. Listo, aquí Alba Silva nos pregunta, si se pide a los colaboradores quedarse una hora adicional para ir a una reunión, porque por labor no hay tiempo, ¿eso entraría como acoso laboral? Bueno, vean, digamos que una hora y se puede tomar como extra, ¿cierto? Y se la deben pagar. Digamos que una hora no tiene problema pues tanto con el tema, ya si es un repetitivo, pues lo que pasa es que el tipo de contratación, dirección, confianza y manejo, contrato normal, ordinario, digamos que el contrato ordinario, pues te tendrían que pagar la hora extra, si no te la pagan, entonces ya sí estamos hablando de una falta laboral grave, pero que no vendría a ser como acoso, digamos, las necesidades propias del servicio de la organización, pues generaron que se quede, ¿sí? A una hora fuera de la laboral. Ahora, luego tendríamos que determinar si es un contrato de dirección, confianza y manejo o es un contrato ordinario que simplemente les dicen que se queden, pero deben pagar la hora extra. Listo, Néstor, y terminamos aquí con esta pregunta de Diana Rojas. ¿Qué sucede si el jefe inmediato no cambia su lengua o forma de expresarse a pesar de haber sido llamado por este motivo? Si ya el comité de convivencia lo llamó y la conducta persiste, nos vamos al ministerio. O sea, si el comité de convivencia no hizo nada, la conducta sigue persistente, ponemos otra queja por lo mismo y ya si como el comité ya quedó corto, ¿sí? Pues digamos porque hay cargos jerárquicos muy fuertes, vayan al ministerio, hagan primero la labor en la empresa y si la empresa no hizo nada para prevenir el acoso, entonces vayan al ministerio. Ellos también tienen la obligación de escuchar. Listo, Néstor, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. No sé si tengas algo más para concluir. No, agradecer pues el espacio, por acá la orden para lo que necesite, para lo que necesiten. La empresa está abierta si necesitan asesoría, si necesitan asesoría laboral, en seguridad social, con mucho gusto. Yo les voy a dictar mi número de teléfono. Mi nombre es Néstor Quiroz, yo en el número 321-820-6537 me pueden encontrar. 321-820-6537 si necesitan asesoría, ya sea para empresa o como personas naturales también. Listo, Néstor, nuevamente muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias por acompañarnos en estos espacios de formación, de formación empresarial y personal. Nos vemos en una próxima charla aquí en Latin Film. Hasta luego, estén bien.